La puerta se cerró detrás de mí con un golpe que me hizo temblar hasta los huesos. No era solo el sonido de la madera, era el eco de un mundo que se venía abajo. Todo el peso de mi vida se me vino encima de golpe. Agarrando el asa de mi maleta chafa, mis manos temblaban como si fueran de cristal. Adentro, un montón de ropa, pedazos de mi vida arrancados a la carrera, sin orden, de un hogar que amaba y que ahora me botaba. Adentro, el ambiente estaba pesado, denso, asfixiante. Mi papá, el hombre que un día fue mi refugio, mi héroe, tenía el rostro desfigurado por una furia que nunca le había visto. El amor en sus ojos se había convertido en un odio puro y ciego. A su lado, mi hermana Luana estaba impecable, maquillada y con su cabello rubio corto perfectamente peinado, con lágrimas de cocodrilo resbalando por su cara. Parecía la protagonista de la historia, pero yo sabía que era la villana. No puedo creer que hiciste esto, Sara. La voz de mi papá sonaba ronca, cada sílaba era como un puñetazo en el pecho. Agitaba papeles frente a mí, estados de cuenta falsificados, una transferencia gigante a una cuenta que nunca había visto. Sentí una incredulidad absoluta. ¿Cómo podía creerle a Luana y a su historia tan bien armada? Yo, que pasé años cuidando cada centavo, asegurándome de que nada faltara, que la comida fuera la correcta, que las medicinas siempre estuvieran a la mano. Yo, que pospuse toda mi vida, mis sueños, mis viajes, mi carrera, todo para que la casa funcionara, para ser el pilar de la familia después de la muerte de mi mamá. Papá, por favor. Mírame. Yo no fui. Es un error. Un montaje, mi voz se quebró, un hilo casi inexistente, roto por el llanto y la desesperación. Pero él no me miró. La mano de Luana se posó suavemente sobre su hombro y su voz dulce, pero venenosa, era como una cuchilla girando dentro de mí. Papi, no te alteres. Sara, si necesitabas dinero, solo tenías que pedirlo. Esas palabras fueron como puñaladas. Ella sabía que yo jamás pediría. Después de todo, desde que mi mamá se fue, yo era la que se encargaba de todo, la que cargaba con el peso de la casa. Mientras Luana vivía en un universo paralelo de lujos, gastando sin pensar, presumiendo ropa, bolsos y uñas perfectas, yo mantenía todo en orden. Yo era la más fuerte, la más responsable. Y por la envidia sutil de Luana, disfrazada de falsas sonrisas, me convertí en un obstáculo para ella. «Fuera de mi casa», gritó mi papá. «Eres una decepción, una ladrona». Cada palabra era un golpe, más doloroso que cualquier violencia física. Busqué al papá que me contaba cuentos para dormir, pero no había nada, solo ojos fríos, llenos de odio. Agarré mi maleta, lo único de valor que tenía, y me di la vuelta. Cada paso fuera de la puerta era una sentencia. Escuché su última frase resonando detrás de mí: «No vas a durar ni un mes afuera. Sola, sin techo, sin plata vas a regresar arrastrándote a pedir perdón». La puerta se cerró. La humillación me quemaba más que el sol del mediodía, cada paso por la calle era un recordatorio de la injusticia. Pero mientras las lágrimas calientes rodaban por mi cara, una pequeña llama de determinación se encendió en mi interior. Subestimaron la fuerza de alguien que no tiene nada que perder, y yo estaba a punto de demostrar que podía reconstruirlo todo. Paso a paso, ladrillo a ladrillo, hasta recuperar lo que era mío por derecho. Si llegaste hasta aquí, es porque la historia de Sara te llegó al alma. Pero esto es solo el comienzo de su camino. Ella enfrentará una nueva realidad sola, descubrirá la verdad detrás del plan de su hermana y, tal vez, encontrará una forma de hacer justicia. ¿Estás listo para seguir la increíble jornada de Sara, una historia de dolor, superación y justicia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la continuación. Deja tu comentario si pasaste por algo similar o si esta historia te conmovió. Mi primer instinto fue llamar a la única persona en quien de verdad podía confiar, Isabela. Ella no era solo mi amiga, era mi confidente de la infancia, la que conocía cada pedazo de mí, cada secreto guardado, cada sacrificio invisible que hice durante años. Ella sabía de las fiestas que me perdí, de los cursos que dejé de lado, de los sueños que guardé en un cajón. Ella entendía el peso que cargaba y, sobre todo, me creía cuando nadie más lo hacía. La voz me temblaba con cada palabra mientras le contaba todo, el coraje, la traición, los papeles falsificados,
la mirada de odio de mi propio papá, la frialdad de Luana. Pero Isabela mantuvo la calma. Sara, no lo puedo creer. Vente para mi casa ahorita mismo. Ni un segundo más en la calle. Cuando llegué a su departamento, chiquito pero acogedor, sentí por primera vez en días el calor de un hogar que no me juzgaba. Me abrazó fuerte, como si pudiera absorber mi dolor con el contacto. Me dio una toalla limpia y me empujó al baño, insistiendo en que me quitara toda esa mala vibra, todos los traumas que llevaba pegados a la piel. Mientras el agua caliente caía sobre mis hombros, permitiéndome derrumbarme por fin, lloré. Lloré por la traición, por la injusticia, por la pérdida de ese hogar que, aunque imperfecto, siempre consideré mi mundo. Pero también lloré de alivio. Por primera vez en 8 años, no tenía que pensar en los horarios de las medicinas, en la lista del súper, en las cuentas por pagar. Por primera vez, la preocupación no era mi responsabilidad. Por primera vez, podía simplemente ser yo. Los primeros días casi no salí de la habitación de invitados. Isabela me traía comida, me dejaba desahogarme sin juzgarme, sin prisas. Noche tras noche me recordaba quién era yo antes de convertirme en la cuidadora incansable, una mujer inteligente, capaz, con sueños propios. Sara, administraste una casa y la salud de una persona por 8 años. Esa es más que suficiente experiencia. Tienes organización, disciplina, sabes manejar las finanzas. Eso vale oro en el mercado laboral. Esas palabras, sencillas pero llenas de verdad, encendieron una chispa en mí. Tal vez mi papá estaba equivocado. Tal vez sí podía aguantar. La tormenta perfecta. Mientras yo reconstruía mi vida, el caos se instalaba en la casa que dejé atrás. No me imaginaba que el karma se acercaba con una fuerza imparable. La primera señal del desastre llegó con el teléfono, cuentas sin pagar, el internet y el cable cortados. Luana, acostumbrada a que yo lo resolviera todo, se dio cuenta de que no sabía las contraseñas ni las fechas de vencimiento. El caos doméstico se intensificó. El refrigerador vacío, la dieta que yo planeaba con tanto cuidado fue reemplazada por frituras y exceso de sal. La rutina de las medicinas, el punto más importante para mi papá, se derrumbó. Luana, irritada e inexperta, mezcló los horarios, confundió los medicamentos y se olvidó de los esenciales. Mi papá, acostumbrado a depender de mí, empezó a sentir mareos, subidas de presión, hinchazón en los tobillos. La casa, que siempre estaba impecable, se volvió un desorden. Y en medio de todo ese caos, la deuda de Luana, la raíz de todo el plan, ahora la acorralaba, exponiendo su incapacidad. Y entonces llegó la noche más crítica. Exactamente 7 días después de mi expulsión, la luz se fue. El departamento se quedó a oscuras. Luana, en el sillón, gritó de pánico. Mi papá se tropezó con los zapatos regados, casi cayéndose. ¿No pagaste la cuenta de la luz, Luana? La voz de mi padre temblaba, llena de frustración. Ella trató de justificarse, pero el verdadero impacto de ese desastre aún estaba por llegar. El estrés, la mala alimentación, las medicinas mal tomadas formaron una tormenta perfecta. Mi papá empezó a sentir un dolor agudo en el pecho, le faltaba el aire. Cada segundo era una angustia, cada respiración de él un recordatorio de que yo, en efecto, era indispensable. La responsabilidad que ellos subestimaron, ahora les mostraba la cruda consecuencia de su negligencia. Y mientras yo, a kilómetros de distancia, reconstruía mi vida, la tensión se acumulaba en mi antigua casa. Lo que parecía un simple desafío para sobrevivir se convirtió en un suspense épico, una carrera contra el tiempo. El escenario estaba listo para la gran confrontación, y yo sabía, en el fondo de mi alma, que el siguiente capítulo sería decisivo, y que no podía volver atrás. Mi primer instinto fue llamar a la única persona en quien de verdad podía confiar, Isabela. Ella no era solo mi amiga, era mi confidente de la infancia, la que conocía cada pedazo de mí, cada secreto guardado, cada sacrificio invisible que hice durante años. Ella sabía de las fiestas que me perdí, de los cursos que dejé de lado, de los sueños que guardé en un cajón. Ella entendía el peso que cargaba y, sobre todo, me creía cuando nadie más lo hacía. La voz me temblaba con cada palabra mientras le contaba todo, el coraje, la traición, los papeles falsificados,
la mirada de odio de mi propio papá, la frialdad de Luana. Pero Isabela mantuvo la calma. Sara, no lo puedo creer. Vente para mi casa ahorita mismo. Ni un segundo más en la calle. Cuando llegué a su departamento, chiquito pero acogedor, sentí por primera vez en días el calor de un hogar que no me juzgaba. Me abrazó fuerte, como si pudiera absorber mi dolor con el contacto. Me dio una toalla limpia y me empujó al baño, insistiendo en que me quitara toda esa mala vibra, todos los traumas que llevaba pegados a la piel. Mientras el agua caliente caía sobre mis hombros, permitiéndome derrumbarme por fin, lloré. Lloré por la traición, por la injusticia, por la pérdida de ese hogar que, aunque imperfecto, siempre consideré mi mundo. Pero también lloré de alivio. Por primera vez en 8 años, no tenía que pensar en los horarios de las medicinas, en la lista del súper, en las cuentas por pagar. Por primera vez, la preocupación no era mi responsabilidad. Por primera vez, podía simplemente ser yo. Los primeros días casi no salí de la habitación de invitados. Isabela me traía comida, me dejaba desahogarme sin juzgarme, sin prisas. Noche tras noche me recordaba quién era yo antes de convertirme en la cuidadora incansable, una mujer inteligente, capaz, con sueños propios. Sara, administraste una casa y la salud de una persona por 8 años. Esa es más que suficiente experiencia. Tienes organización, disciplina, sabes manejar las finanzas. Eso vale oro en el mercado laboral. Esas palabras, sencillas pero llenas de verdad, encendieron una chispa en mí. Tal vez mi papá estaba equivocado. Tal vez sí podía aguantar. La tormenta perfecta. Mientras yo reconstruía mi vida, el caos se instalaba en la casa que dejé atrás. No me imaginaba que el karma se acercaba con una fuerza imparable. La primera señal del desastre llegó con el teléfono, cuentas sin pagar, el internet y el cable cortados. Luana, acostumbrada a que yo lo resolviera todo, se dio cuenta de que no sabía las contraseñas ni las fechas de vencimiento. El caos doméstico se intensificó. El refrigerador vacío, la dieta que yo planeaba con tanto cuidado fue reemplazada por frituras y exceso de sal. La rutina de las medicinas, el punto más importante para mi papá, se derrumbó. Luana, irritada e inexperta, mezcló los horarios, confundió los medicamentos y se olvidó de los esenciales. Mi papá, acostumbrado a depender de mí, empezó a sentir mareos, subidas de presión, hinchazón en los tobillos. La casa, que siempre estaba impecable, se volvió un desorden. Y en medio de todo ese caos, la deuda de Luana, la raíz de todo el plan, ahora la acorralaba, exponiendo su incapacidad. Y entonces llegó la noche más crítica. Exactamente 7 días después de mi expulsión, la luz se fue. El departamento se quedó a oscuras. Luana, en el sillón, gritó de pánico. Mi papá se tropezó con los zapatos regados, casi cayéndose. ¿No pagaste la cuenta de la luz, Luana? La voz de mi padre temblaba, llena de frustración. Ella trató de justificarse, pero el verdadero impacto de ese desastre aún estaba por llegar. El estrés, la mala alimentación, las medicinas mal tomadas formaron una tormenta perfecta. Mi papá empezó a sentir un dolor agudo en el pecho, le faltaba el aire. Cada segundo era una angustia, cada respiración de él un recordatorio de que yo, en efecto, era indispensable. La responsabilidad que ellos subestimaron, ahora les mostraba la cruda consecuencia de su negligencia. Y mientras yo, a kilómetros de distancia, reconstruía mi vida, la tensión se acumulaba en mi antigua casa. Lo que parecía un simple desafío para sobrevivir se convirtió en un suspense épico, una carrera contra el tiempo. El escenario estaba listo para la gran confrontación, y yo sabía, en el fondo de mi alma, que el siguiente capítulo sería decisivo, y que no podía volver atrás. En lugar del hombre autoritario que conocía, ahora había un viejo frágil, asustado, derrotado por su propio miedo. Su voz, temblorosa y llena de desesperación, era lo único que escuchaba. Ya sé que es usted, papá. ¿Qué quiere?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Hija, perdóname, me dijo, y en el instante en que oí un sollozo, supe que por fin se estaba enfrentando a su propia ceguera. Fui un tonto, un ciego. Le creí a tu hermana. Yo, me equivoqué, Sara. Por favor.
Ese ruego no era por mí, sino por él mismo. Era un lamento por las consecuencias que ahora le tocaban. Papá, ya sé, respondí, con la voz tranquila, pero firme. Pero no estoy aquí para arreglar los errores de ustedes. No voy a volver. El silencio del otro lado de la línea fue casi palpable. Como que no, susurró, incrédulo. Esta es tu casa, somos tu familia. No, papá. Esa dejó de ser mi casa en el momento en que le creíste a una mentira y me echaste. Mi vida ahora es mía. Conseguí un trabajo, voy a rentar mi propio lugar, estoy construyendo mi futuro. El silencio regresó. Esta vez, pesado, derrotado, lleno de la amarga sensación de que su poder sobre mí se había acabado. Pero, ¿y yo? ¿Y la casa? ¿Tus medicinas? Su voz era la de un niño perdido en la oscuridad. Luana está ahí para eso, le respondí con firmeza. Ella fue quien armó todo. Le toca a ella resolverlo. Van a tener que aprender a arreglárselas solos, como yo tuve que hacerlo. No hubo más palabras. No hubo súplicas que pudieran cambiar mi decisión. Ese momento, tan simple, cargaba con el peso de 8 años de sacrificio. Por primera vez, yo no era la víctima, era la heroína de mi propia historia. Lo que antes fue una amenaza, no vas a durar ni un mes afuera. Ahora se había convertido en una realidad al revés. Ellos no durarían sin mí. El universo parecía sonreír en silencio, mientras yo me levantaba, por fin libre, inquebrantable. Respiré hondo y colgué. No hubo celebración, solo un suspiro profundo, marcando el fin de un capítulo y el inicio de otro. Una lágrima solitaria corrió por mi cara, no de tristeza, sino de liberación. Mirando por la ventana del depa de Isabela, a la ciudad que se extendía frente a mí, entendí algo esencial: el camino sería largo, pero sería mi camino. Por primera vez, yo era responsable de mi destino, de mi futuro, de mi felicidad. Mi papá y mi hermana no necesitaban mi venganza, el mayor castigo que podían recibir era verme florecer sin ellos, mientras cargaban para siempre con el caos que crearon. Mi superación no era solo una victoria personal, era justicia silenciosa. Era la prueba de que el amor propio, el valor y la determinación pueden transformar el dolor en libertad, la humillación en poder, la manipulación en aprendizaje. Y, sobre todo, era la certeza de que nadie puede robar lo que construyes con dedicación y fuerza de voluntad. El viaje de Sara apenas está comenzando. ¿Y ahora, qué pasará? ¿Cómo enfrentará el mundo sola? ¿Y qué castigo le espera a Luana por su mentira? Para descubrirlo, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y prepárate para más historias increíbles de superación, donde cada video es un viaje y cada capítulo una lección de vida que puede inspirarte a escribir tu propia victoria.